Aquí en Esferas de Poder, en su quinto aniversario, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central. Esta es una entrevista particular y excepcional porque se trata de el primer invitado de Esferas de Poder la primera semana de abril del 2009. A la sazón, era presidente de la Suprema Corte de Justicia y tenemos el honor de tenerlo en la celebración de este quinto aniversario de Esferas de Poder en una entrevista excepcional. Vamos a dar la bienvenida aquí en Esferas de Poder al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa. Magistrado, muchísimas gracias por el honor de hacer esta excepción y comparecer a Esferas de Poder en este momento tan especial. Gracias, Federico. Primero, muchas felicidades en este quinto aniversario de Esferas de Poder. Recuerdo realmente cuando usted acudió a mi despacho para ser el primer invitado y parece que le he dado suerte porque lo difícil que es sostener y mantener un programa de televisión en la República Dominicana durante tanto tiempo realmente es una labor de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, así que lo felicito. Muchas gracias, magistrado. Gracias por el honor de hacer esta excepción y comparecer ante la ciudadanía aquí en Esferas de Poder, que es un canal que en estos 5 años ha sido un ente de pluralidad donde todos los sectores han tenido la oportunidad de comparecer aquí y poner su punto de vista con plena libertad. Fíjese, magistrado, Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, visitó el país esta semana. Fue al Palacio Nacional, se reunió con el presidente Danilo Medina, acudió al Congreso y expresó su punto de vista acerca de el procedimiento actual que se lleva a cabo en la República Dominicana con el tema de la regularización de los haitianos a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. Expresó una serie de cuestiones hablando de que la apatridia no puede existir y que debe buscársele una solución al problema de los haitianos indocumentados en el país. Quisiéramos saber cómo ve usted en términos jurídicos, internacionales y en términos migratorios el impacto de la visita de Ban Ki-moon en la República Dominicana y el procedimiento que se lleva actualmente a cabo con el plan de regularización en el país. Mire, yo creo que la visita del secretario general de la ONU hay que verlo dentro del contexto internacional de la política dominicana de los últimos años. En nuestro país, desde la fundación de la ONU, forma parte de ese organismo internacional y aparece dentro de los firmantes, de los suscribientes de su carta constitutiva. El organismo más importante a nivel internacional, aglutinador de los países, es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ese organismo ha mantenido como un estandarte el respeto a los derechos humanos. Por eso es que le consagra un día incluso la ONU a los derechos humanos. A mi modo de ver, la visita del secretario general de la ONU hay que interpretarlo como lo que es su papel, su rol como máxima autoridad ejecutiva de la ONU. Es un tema de derechos humanos que ya lo había anunciado el secretario general de la OEA, Insulza, cuando dijo que realmente se trataba de un derecho humano. He visto que algunos sectores entienden que es una intromisión, que ha habido una injerencia del secretario general de la ONU en los asuntos internos de la República Dominicana. Pero ya el asunto relativo a los derechos humanos no es de derecho interno, es de derecho internacional. La República Dominicana ha tenido, principalmente a partir del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, no un relanzamiento, sino un lanzamiento de una gran apertura a la política internacional de la República Dominicana. Y por eso somos miembros de muchísimos organismos internacionales, algunos esquemas internacionales de integración, otros organismos de cooperación, y por eso no medimos bien las consecuencias al momento de suscribir esos acuerdos. Lógicamente, a mi modo de ver,
la visita de Ban Ki-moon en la República Dominicana no es más que fruto de sus funciones, de su trabajo, de su responsabilidad como secretario general de la ONU. Y las declaraciones que ha manifestado yo no creo que hayan sido hirientes, sino pura y simplemente como un sentir de una persona que es quien debe de velar, como nadie, por el respeto a los derechos humanos. Él habla de la apatridia y de la solución que debe buscársele a la situación de los haitianos. Bueno, pero ha sido la política de la ONU, luchar contra la apatridia. O sea, él se refiere lógicamente al problema que tenemos en la actualidad, que es el problema de los haitianos, pero a mi modo de ver no se puede sacar del contexto general el criterio de que la ONU ha mantenido siempre una política realmente en contra de la apatridia. El mismo secretario general no puede pretender que nosotros vamos a darle solución a una cantidad enorme de ilegales que hay en la República Dominicana. Pero yo realmente lo interpreto como una inquietud del principal ejecutivo, del principal organismo internacional. ¿Piensa usted que el procedimiento que lleva a cabo el gobierno con el plan de regularización puede ser un ente de solución a la situación actual que tienen los haitianos indocumentados en el país y pueden subsanar los efectos originados por la sentencia del Tribunal Constitucional? Mire, todo el proceso de regularización, tanto la misma ley como el reglamento que se está discutiendo, yo creo que se inscribe dentro de lo que es el concepto de la política del presidente Danilo Medina, que lo esbozó sin consultar a nadie, sin consultar a su equipo de asesores, ni jurídicos, ni de otra naturaleza, cuando dijo, y casi fue de sorpresa que los periodistas lo agarraron con una pregunta, de que él dijo que había que buscar una solución humana. Días después, el propio expresidente Leonel Fernández dijo, bueno, lo que yo no entiendo es cómo una sentencia puede tener un carácter retroactivo tan profundo desde el año 1929. Entonces, a mi modo de ver, el concepto que se está buscando, la salida que se le ha estado buscando a esto, responde en cierta medida al concepto político de solución que tiene el presidente Danilo Medina. Yo creo que ese programa así, de regularización obedece en gran medida al mismo programa en sentido general que el que establece la ley de migración, que la Suprema Corte de Justicia que yo presidía declaró en esa ocasión que no era contrario a la Constitución ese aspecto de la ley de migración. O sea, yo he visto, hay muchos intereses, hay muchos criterios exacerbados con respecto al patriotismo, pero lo que es cierto, lo que es consciente, lo que es humano, es que hay que buscarle una salida a los términos de la Constitución de la República y a los términos de las leyes dominicanas, y yo creo que ese programa y ese proyecto de regularización se está aproximando realmente a lo que serían las aspiraciones de los dominicanos. Por el camino que va el procedimiento actual, pudiera entenderse entonces que República Dominicana no entrañaría una responsabilidad internacional ante organismos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como respuesta de la Comisión Interamericana con respecto a este caso, porque hay sectores que han citado una serie de jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre ellos lo de la niña Yanni Bosico. Mire, lo que yo sé es que esta situación podría atenuar cualquier condena a nivel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lo que era inevitable era una condena si se mantenía la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. O sea, todo avisoraba de que era una condena realmente irremisiblemente iba a la República Dominicana a ser condenado. Ahora, sería muy cuesta arriba ahora aceptar los dominicanos una condena de un organismo internacional cuando se ha hecho, cuando las autoridades dominicanas han hecho todo lo humanamente posible, lo legalmente posible para resolver una solución. Ahora, hay que recordar que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está apoderado de casos que han ocurrido con anterioridad. Nosotros mismos, en la Suprema Corte de Justicia, fuimos los que establecimos en la sentencia del 2005 el criterio de quiénes eran
a quienes le correspondía la nacionalidad dominicana, a quienes no. Desde luego, la Suprema Corte de Justicia en esa época no llegó tan lejos en decir que no tienen condición de dominicanos aquella persona al que el propio Estado dominicano lo había dotado de documentos de identidad, lo había dotado de certificados de títulos regularmente expedidos. O sea, nosotros no llegamos hasta ahí, pero nosotros establecimos cuáles fueron los lineamientos generales de la nacionalidad dominicana. Incluso yo recuerdo que uno de los discursos míos del 7 de enero yo hablaba del decálogo de la nacionalidad dominicana, 10 principios que establecimos nosotros y que realmente en gran medida se mantienen vigentes. Puede decirse entonces que el Tribunal Constitucional fue más allá de lo que debió hacer con la sentencia 168. Mire, todo el mundo conoce la posición mía de este Tribunal Constitucional y de todos los tribunales constitucionales del mundo entero. O sea, no es de dominicano, porque sea dominicano, ni por los integrantes, sino que es una concepción que yo tengo. Sin embargo, no he sido un crítico severo del Tribunal Constitucional y mucho menos con esta sentencia, porque esta sentencia en esencia recogió la del 2005 de la Suprema Corte de Justicia que yo presidía. Ahora, la crítica mía, y coincidió Leonel Fernández, después ha rebalado un poco, ha reculado bastante, y ha coincidido el presidente Danilo Medina, que sí se han mantenido coherentes en ese sentido. La posición mía es, yo no concibo que el propio Estado pueda alegar su propio desconocimiento, su propia inmoralidad de una vez, por la razón que fuera, haber proveído a un ciudadano de documentos como actas de nacimiento, cédula, título universitario, certificado de título, que de buenas a primeras, por irresponsabilidad del propio Estado dominicano, digan, ustedes no tienen derecho, no tienen nada. Esa es la posición. Pero yo creo que, no obstante la posición mía, desde el principio, contraria diametralmente a la creación del Tribunal Constitucional, yo creo que la ejecución, y posiblemente fue una declaración que yo di en el Palacio sobre la sentencia, la ejecución de cómo ejecutarse la sentencia del Tribunal Constitucional corresponde única y exclusivamente a los organismos que tienen que darle cumplimiento, que es Migración y la Junta Central Electoral. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia, esta excepcional comparecencia del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Fíjese, son tantas las preguntas que hay que hacerle a una figura como usted, que además de un reputado jurista, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, que quisiéramos hacerle una que no puede faltar aquí. El Congreso Nacional, particularmente la Cámara de Diputados, acaba de aprobar una ley especial para la declaración jurada de bienes. Establece sanciones de hasta 10 años. Tanto para los funcionarios que no hagan su declaración patrimonial como los que falseen los datos. Quisiéramos saber, ya que esta ha sido una discusión continua en la República Dominicana, un debate en el tema de la transparencia, ¿cómo ve usted esta iniciativa? ¿Piensa que puede contribuir a que realmente se sincericen las declaraciones juradas de bienes, que todo el mundo cumpla con la controversial Ley 82 y que haya una sinceridad con relación a lo que se declara en el país? Ese afán de nosotros los dominicanos, principalmente de los legisladores, de tratar de resolver los problemas nacionales a base de leyes, es inútil. Yo no sé cómo no se le ha ocurrido aquí a algún legislador prohibir la sequía mediante una ley o la pobreza mediante una ley. Ese proyecto está muy bien, ya está aprobado, falta la promulgación del presidente de la República. Todos esperamos que el presidente lo promulgue. Ahora bien, yo pregunto, ¿le van a dar cumplimiento? Y la segunda pregunta, ¿quién le va a dar cumplimiento? ¿Quién se ha preocupado porque se le dé cumplimiento a la ley 82 y a otras disposiciones legales sobre la transparencia
que debe tener la función pública. Yo siempre he dicho que la corrupción en la administración pública es la más fácil de detectar, porque nada más hay que determinar con cuánto usted entró y con cuánto usted salió. Pero yo he creído que la corrupción administrativa en la República Dominicana no se va a acabar nunca hasta tanto no haya un fiscal general anticorrupción que no dependa del presidente de la República. En ocasión del 10º aniversario de la Suprema Corte de Justicia, que se escogió el 3 de agosto del año 1997, yo hice la propuesta. Pueden haber 50 leyes, pero si no hay la voluntad realmente, ni la autoridad que tenga el coraje suficiente rompiendo con esquemas tradicionales, no importa que hayan las leyes, si no se le va a dar cumplimiento. Yo creo que esa va a ser una ley más, en la medida en que no haya una autoridad realmente con el coraje, con los pantalones bien puestos, con la farda bien puesta, que le dé cumplimiento a esa ley. Después será una ley como otras tantas de las leyes que se han dado en materia de transparencia, en materia de ética, en todas esas cosas. O sea, si no hay voluntad de darle cumplimiento, de transparentar los recursos públicos, realmente vamos a seguir en el mismo atolladero. ¿Cómo ve usted el camino institucional de la República Dominicana, la pendiente institucional, por dónde nos encaminamos actualmente en términos de transparencia, de cumplimiento de las leyes, de acatamiento de los mandatos y de sumisión a ese principio de legalidad? Mire, no hay duda de que nosotros estamos mejores que hace 20 años en materia de institucionalidad. Pero yo no creo que podamos decir lo mismo en materia de transparencia. O sea, porque aquí hay más ricos y hay más pobres en la República Dominicana que en esa época. A nivel de funcionarios públicos, se ha ido perdiendo el sentido ético del servicio a la administración pública. Tanto es así que uno se da cuenta y cómo le estrujan a la gente, muchísimas personas le estrujan una riqueza que no pueden justificarse, lo estrujan en la cara a la persona. Yo creo que en términos de transparencia, a pesar de que hemos avanzado, pero no hemos hecho lo suficiente. Tenemos una legislación en términos teóricos extraordinaria, código de ética, código de transparencia, ética gubernamental, muchísimas cuestiones relativas a los controles de los recursos públicos. Sin embargo, ¿dónde están los resultados? No vemos los resultados. Y yo creo que las medidas se toman, las leyes deben de existir en función de los resultados que se obtienen. Principalmente en un país donde la clase política nacional ha ido decreciendo. Hace 20 años tenían muchísimos líderes políticos, hoy en día apenas tenemos 2 o 3 líderes políticos. O sea que yo sobre el futuro político de la República no estoy absolutamente nada optimista. Al contrario, yo no veo clara la situación política del país. O sea, de cara a las próximas elecciones, ¿se cierran nubarrones? No, yo creo que no, está definido, a mi modo de ver está definida las próximas elecciones. Yo, que no soy, no privo en predictor político, pero yo creo que está definido la candidatura, por lo menos. Si a mí me preguntaran, bueno, ¿qué usted cree de cuáles serían en el PLD, por ejemplo, los candidatos? Leonel Fernández y Reinaldo Pared. Usted dirá, bueno, pues usted se simpatiza con ellos. No, yo no estoy diciendo que simpatice con ellos, estoy diciendo cuál es una percepción. A mi modo de ver, en el lado del PRD, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Eso es lo que yo creo que es la coyuntura. En el otro partido, en el Partido Reformista, posiblemente Quique y no sé quién pudiera ser el otro, Rogelio, no sé. Pero realmente yo creo que no está oscuro. O sea, el panorama yo creo que está definido. Ahora, que llenen esos candidatos la expectativa de la gente, eso es distinto. Yo creo que va a haber un gran abstencionismo, porque no me parece que lo que se vislumbra en la actualidad pueda llenar las expectativas de la gente y que mueva a la gente realmente a acudir a un centro de votación. En términos de entusiasmo, entonces, se puede pronosticar una frialdad en la ciudadanía en términos de entusiasmo, de que la gente esté animada a acudir a sufragar. Yo creo que sí.
Yo creo que la gente no va a ir con el entusiasmo porque la gente está decepcionada. Y está decepcionada no de los gobernantes, está decepcionada de la política y de los políticos en sentido general. Yo creo que la cantidad de manifestaciones, de protestas que se están registrando en los últimos días, según reseñan los medios de comunicación, reflejan realmente el descontento de la gente. Y el descontento contra la clase política, no es contra un gobernante. El presidente Danilo Medina tiene los estándares de popularidad más altos en los últimos tiempos, que a cabo de 2 años se mantienen. Sin embargo, eso es él, su persona. Posiblemente la apreciación que tenga la gente de su gobierno en sí no coincida con la popularidad del presidente Medina. ¿Le han ofertado algún partido político que participe de la política partidaria luego de su retirada en la Suprema Corte de Justicia? No, a nivel de partido, no. Hay algunos amigos, alguna gente que entienden que yo debo participar activamente en política. Yo me he negado, porque yo he dicho que llegué al techo de lo que era la administración pública. Después de la Suprema Corte de Justicia, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que hay que darle la oportunidad a otros. Pero yo tengo razones muy específicas por las cuales no incursionar en la política dominicana, por 2 razones. Una, o cambio yo de criterio para poder incursionar en el escenario político actual, o cambia la política dominicana. Como es muy difícil que la política dominicana cambie con los criterios que tiene, entonces yo no creo que yo voy a cambiar ya después de 67 años de mis principios éticos y morales que son incompatibles con el ejercicio de la política actual en la República Dominicana. En cada coyuntura siempre aflora el tema de la corrupción en el debate político, en el debate jurídico, en los foros internacionales, en los nacionales. Es un tema de nunca acabar, que se vive hablando de la transparencia y del combate a la corrupción. ¿Piensa usted que se necesita algo adicional para que realmente haya un verdadero combate a la corrupción? Sí, yo creo que si no existe una autoridad independiente que por lo menos ejerza las acciones relativas a los actos de corrupción, como ese fiscal anticorrupción que yo he planteado, va a ser imposible. Porque la propia Cámara de Cuentas, por más que haga, resulta que cuando la Cámara de Cuentas termina una auditoría, ya todo el mundo, ha durado tanto tiempo que todo el mundo se olvida contra quién es. O sea, yo creo que no hay, porque la corrupción política y la corrupción en la administración pública es un cáncer, pero se puede erradicar. Y no me vengan diciendo que es consustancial la corrupción en la República Dominicana y a los dominicanos, no. Que es parte de una cultura. Es parte de la cultura. Y nosotros probamos en el Poder Judicial que yo presidí que la corrupción se disminuyó al mínimo. Y que muchos de esa posición realmente dio al traste con que yo perdiera muchísimos amigos, muchísima gente, muchísimos parientes, porque entendían que la vara de la justicia se podía inclinar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía la facultad de doblar la vara de la justicia en favor de uno o de otro. Y yo creo que ese concepto nosotros lo eliminamos. O sea, la corrupción se puede combatir, pero a base de voluntad que se combata. Antes de la creación del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia tenía tanto el poder difuso como el concentrado de la constitucionalidad en la República Dominicana. Ya tenemos a la Suprema Corte de Justicia como tribunal de última y única instancia. Sin embargo, los efectos de la sentencia no tienen un cierre en la Suprema Corte de Justicia, sino que el poder concentrado, el vinculante, el erga omnes, es decir, el que se impone a todo el mundo, lo tiene el Tribunal Constitucional. ¿Cómo usted ve esta nueva cultura jurídica en el poder jurisdiccional en la República Dominicana, que lo teníamos desde la fundación de la República hasta el 2010? Lo que yo predije, el choque de trenes ya se está dando. Hay muchísimas sentencias que el Tribunal Constitucional ha anulado de la propia Suprema Corte de Justicia. Ya los pleitos, tenemos las muestras ahí. Sabemos cuándo comienzan los pleitos, pues jamás sabremos cuándo van a terminar. Pero además ahora queda otra instancia. Muchos entienden que no, pero es así. Las decisiones del Tribunal Constitucional se van a recurrir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
O sea, yo sigo creyendo cada día más que fue un gran error la creación del Tribunal Constitucional. Fue un error que solamente razones políticas de Leonel Fernández lo llevaron a pactar con Miguel Vargas Maldonado por cuestiones eminentemente políticas, no por interés nacional, sino por cuestiones eminentemente políticas, posiblemente de intereses políticos de ellos dos, los llevaron a pactar ese acuerdo, ese absurdo de lo que es en la cultura dominicana el Tribunal Constitucional. Magistrado, le agradecemos la amabilidad de comparecer aquí en Esferas de Poder en este 5º aniversario para expresarse como usted siempre lo ha hecho, con responsabilidad y con énfasis y con la creencia de lo que expresa. Este siempre será un canal abierto, ojalá podamos tenerlo nueva vez aquí para dirigirse a ese público con esas orientaciones jurídicas y con sus posiciones institucionales. Gracias, Federico, agradezco infinitamente esta invitación y finalmente lo que quiero solamente es agregar que yo no puedo tener un discurso hoy diferente al que tuve en el pasado. Yo hace mucho tiempo mantuve una posición con respecto al Tribunal Constitucional y otros aspectos y lo mantengo en la actualidad porque no puedo decir una cosa diferente a la que mantuve desde el principio y que creía y que sigo creyendo que era lo correcto. Gracias. Gracias a usted. Hemos contado con la comparecencia del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, aquí en Esferas de Poder. En breve regresamos.